Padre, esta noche te damos las gracias porque nos permites tener este tiempo para aprender, para estar en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a cada uno, que le dé sabiduría, que vayamos siempre al texto y que tu palabra habla nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, en lo que aprendemos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Santiago hace bastante referencia al problema que este grupo de hermanos estaba teniendo, ¿verdad? No debemos de juzgar por las apariencias, ¿verdad? Haciendo referencia a la semana pasada, el tema de las personas con mucho dinero y porque tienen dinero nos pueden ayudar en una necesidad, y por eso hay que tratar bien, ¿verdad? Aquel del cual yo puedo sacar un provecho. Santiago dice, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque vamos a entrar en una especie de competencia, ¿verdad? En el cual vamos a terminar negociando con grupos de personas que pueden afectar, ¿verdad? La vida cristiana. Llámese políticos, llámese negociantes, llámese líderes reconocidos que no necesariamente son de la iglesia. Entonces debemos de tener mucho cuidado en la angustia o en la necesidad, tener mucho cuidado en este detalle. No estoy diciendo que no pueda participar un grupo de personas. Lo que Santiago está haciendo bastante énfasis es eh, ese trato de privilegio que muchas veces se da a aquel del cual se puede sacar beneficio, ¿verdad? Y ese trato desfavorable a aquel que definitivamente no nos puede ayudar en nada. Entonces, ¿para qué tratarle? ¿Para qué ayudarle? ¿Para qué darle la bienvenida si de todos modos no voy a sacar ningún provecho? Santiago dice, ahí debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos haciendo acepción de personas. Ahora, este grupo de creyentes que están esparcidos alrededor del mundo hoy en día, tantos creyentes, ¿verdad? Eh, y que pueden estar sufriendo cualquier persecución hoy en día, ¿verdad? Por el simple hecho de ser cristiano, o una situación de persecución en lo social, en lo económico. Quieras o no, podrían estar experimentando lo que ahora este grupo de hermanos nosotros que estamos estudiando, estaban en su momento eh, viviendo, ¿verdad? Metiéndose en esta situación difícil para ellos, en lo cual algunos, que la mayoría, ¿verdad? No era un corazón malo, ¿verdad? Malintencionado, sino era una forma de sobrevivir, ¿verdad? Por causa del sufrimiento, empezaron este grupo de cristianos y muchas veces nosotros a pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Y en nuestros problemas. Y entonces esto llevó a ese grupo de hermanos a olvidarse del amor de Dios, el plan que Dios tenía para ellos, y la protección de Dios para ellos, ¿verdad? Voy a recordar hace un par de años el tema de la pandemia. Se nos dijo que teníamos que encerrarnos, se nos dijo que teníamos que tener nuestra propia provisión dentro de nuestra casa, y que en algunos casos iba a haber un tiempo para ir, comprar y regresar a la casa, y nos encerraron, ¿verdad? O nos encerramos. Y salió todo el mundo, ¿verdad? A los súperes, a los mercados, a comprar, y cada quien en su casa. Y a lo mejor allá en lo más escondido de nuestro corazón, no estábamos pensando en algún familiar, en algún vecino, en algún hermano, si tenía o no tenía. Simple y sencillamente estábamos pensando en ese momento de angustia en nuestra provisión, en si nosotros íbamos a estar bien, ¿verdad? Eh, y eso no era una pandemia, pero era lo que estaba pasando con este grupo de hermanos. Ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Persecución, sufriendo aflicción, y empezaron a defenderse como ellos creyeron que era la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? No buscaban el bien de sus hermanos, solamente
buscaban su propio bien, el estar bien ellos, el suplir la necesidad que ellos en ese momento tenían. Entonces, Jacob viene y dice, bueno, miren, esta carta va enfocada a aquellos que sufren, va enfocada a aquellos que pecan contra sus hermanos por causa de la persecución, ¿verdad? Esta carta va enfocada a aquellos que hacen acepción de personas, los que no ayudan, ¿verdad? Los que generan contención y disensión, aquellos que hacen sus propios planes, ¿verdad? Para mejorar su situación, pero que no involucran a Dios en esos planes, aquellos que guardan su dinero y estaba pasando y le estaban robando a otros, ¿verdad? Hacia ese grupo de personas que eran cristianos, que estaban en un momento difícil, ¿verdad? Y entonces estaban actuando así. Y yo digo, no con mala intención tal vez, quiero creer y pensar esto, sino era una forma de protegerse, ¿verdad? Era una forma de yo debo de sobrevivir, ¿verdad? Porque es parte de la naturaleza humana el sobrevivir, ¿verdad? Entonces, y estas herramientas, lo que acabo de mencionar, eran puntos claves en la vida de estos cristianos que de una u otra manera habían descubierto la forma de sobrevivir, ¿verdad? Y Jacob le llama entonces a este grupo de hermanos, mire, recordemos una sola cosa, ¿verdad? Debemos de tener una fe viva, no una fe muerta, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo, nuestra vida debe de dar frutos en base a esa dirección, ¿verdad? A lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Ahora, esa fe viva va a soportar la persecución, esa fe viva va a producir perfección, esa fe viva va a producir sabiduría, esa fe viva vence la tentación y lo que vamos a ver esta noche, esa fe viva produce fruto. ¿Qué fruto está produciendo nuestra fe viva? ¿Verdad? La práctica de lo que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios. Mire, pues no hay fruto. Pues entonces, Santiago dice, entonces su fe es una fe muerta, ¿verdad? Solo es una vida cristiana teórica, nada más. No hay práctica y Santiago nos llama a la práctica, ¿verdad? Yo creo en Cristo, yo soy una persona cristiana, yo soy un estudiante de la Biblia. Ahora, ¿cómo pone en práctica eso? Y es lo que Santiago está haciendo énfasis a este grupo de hermanos, ¿verdad? A estos hermanos afligidos. Santiago les indica que la fe viva produce obras, ¿verdad? Y esto, por eso digo al inicio, bien complicado porque eh, hay que exponerse también. La fe viva nos manda a exponer nuestra propia vida en algunos casos para mostrar al hermano que está en necesidad, que no está solo, ¿verdad? Voy a hacer el hincapié este grupo de hermanos y probablemente ahora nosotros en la angustia, en la aflicción, en la cantidad de problemas que en algún momento tenemos o hemos tenido, hemos aprendido que la vida cristiana es en soledad, yo solo saliendo adelante. Hemos aprendido que Dios me bendice a mí solo y entonces en esa soledad, en ese caminar con Dios de esa forma, la bendición que llega a mi vida es mía nada más, ¿verdad? Y hasta me puedo jactar de lo que Dios está haciendo en mi vida, de cómo Dios me bendice, pero no me interesa, algo, voy a ser un poquito más fuerte, no me importa la vida que tengan los demás hermanos. Estén bien o estén mal, yo no me meto con ellos, porque es algo que a mí no me interesa. Ese puede ser el pensar ahora de grupos de hermanos que dicen, bueno, si no tiene para comer es porque anda en pecado, ¿verdad? O si no tiene para vivir o está en una situación de aflicción, que ordene su vida que busque a Dios, que estudie la Biblia, que haga lo que yo hago. Pero Santiago lo que dice a ese grupo de hermanos y, ¿verdad? De una u otra manera afecta a nuestras vidas es, ¿qué vamos a hacer con aquellos que están en aflicción, que están pasando una situación similar a la nuestra o una situación totalmente diferente? No podemos juzgar, no podemos señalar. Santiago nos manda a algo a más práctico, ¿verdad? No de una forma negativa, sino de una forma que afecte para bien a este grupo de hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ayudar?
vamos a enseñar no solamente teoría, sino práctica al hermano que está en aflicción. Y alguien probablemente podrá decir, mire, yo pasé en aflicción y nadie estuvo conmigo. Entonces yo aprendí solo, que el hermano también aprenda solo, ¿verdad? Y a esto es lo que Santiago dice, debemos de tener ese sumo cuidado, ¿verdad? Muchas personas al leer el pasaje que ahora estamos, ¿verdad? Trabajando Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26 pareciera una contradicción ahí, ¿verdad? Haciendo referencia entre lo que Pablo expone en Romanos y lo que Santiago está exponiendo en su carta, ¿verdad? Eh, Se puede ver y cualquiera diría, uy, ¿verdad? Uno dice que la fe sin obra es muerta y otro dice que por las obras nadie va a ser justificado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Alguien está confundido, ¿verdad? Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 6 al 14 hace esta referencia también. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No es por obra y eso lo mantenemos y lo sabemos y lo entendemos. Santiago más adelante nos va a explicar cuál es su énfasis con respecto a las obras que nosotros debemos demostrar, no para salvación, ¿verdad? En el sentido vida eterna, sino que ya nos lo va a explicar Santiago más adelante, ¿verdad? En esta aparente contradicción en las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Que ha sido discutido por siglos, debemos de observar el texto con cuidado, ¿verdad? Al leer el texto, que yo creo que usted lo ha hecho, ¿verdad? Del versículo 14 al 26, viene una primera pregunta. ¿Cómo se explican estas diferencias? Santiago hace una referencia. Romanos, ahí hay un texto también pequeño, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 2 al 5, que igual espero que usted lo haya leído. Hay diferencias ahí. ¿Cómo se explican esas diferencias? Luego la siguiente pregunta, ¿habrán contradicciones en la Biblia? Sabemos que no lo hay, ¿verdad? Pero al final Santiago nos explica y vamos a decir, ah, sí, entiendo entonces la postura de Santiago y entiendo lo que Pablo está diciendo. En ningún momento hay una diferencia, en ningún momento hay una contradicción, ¿verdad? Ahora, si la Biblia no se contradice, ¿cómo se deben entender estas dos enseñanzas? Son preguntas que usted, espero, haya contestado o va a contestar, ¿verdad? En estos días. Algunos quizás tienen el manual, medio lo leen y después se quedan despacio, ¿verdad? Trabajando. ¿Cómo se deben entender estas dos enseñanzas? Lo que Pablo menciona en Romanos y lo que Santiago menciona en el capítulo 2, versículo 20 al 24. Contradicción no hay. No me voy a detener porque el tiempo nos va a consumir. Yo solo concluyo diciendo contradicción no hay. Santiago nos está diciendo que la solución se encuentra al notar el pasaje del versículo 15 al versículo 16. Su mensaje no es que las obras nos salvan. Bajo ninguna circunstancia, Santiago está diciendo que las obras nos van a salvar, ¿verdad? Tampoco es que la fe más las obras salvan. Tampoco está diciendo Santiago que la suma, ¿verdad? De nuestra fe con nuestras obras nos van a salvar. No está diciendo eso. Santiago explica su concepto de esa fe verdadera, de la fe viva, ¿verdad? La fe tiene que ser viva. Y si es viva, en lo que Santiago está construyendo, la fe produce fruto. La fe que no produce fruto es una obra muerta. Entonces, ¿cómo puedo decir, dice Santiago, que soy un cristiano, que tengo fe y no hay fruto, no se ve el fruto de mi fe expuesto a los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer esa referencia yo, ¿verdad? De un buen cristiano cuando no hay fruto. Dice Santiago, bueno, pues no vale nada. Las obras son el resultado de la fe viva. Y eso es lo que Santiago quiere exponer. Si yo estoy estudiando la Biblia, si yo soy una persona que se está llenando de mucha información de Biblia, eso es bueno, ¿verdad? Estamos teniendo conocimiento de la Biblia. Pero viene Santiago y nos pone una medida más. Tenemos toda la información de la palabra de Dios en nuestra vida. Estamos empapadísimos de Biblia. Ahora Santiago viene y dice, entonces hoy todo ese conocimiento, hagámoslo práctico, ¿verdad? Hagámoslo práctico. Que otras personas se vean beneficiadas de todo ese conocimiento que yo tengo.
¿verdad? Algunos pueden ser maestros de la Biblia, otros pueden ser líderes de escuela dominical, líderes de grupos juveniles, líderes de cualquier otro ministerio, pastores también enseñando palabra de Dios. Bien, el punto aquí que estamos tratando y que cuando hay una problemática dentro de un grupo de hermanos, hay una situación eh, de sufrimiento dentro de una familia cristiana o unos vecinos, ¿verdad? O unos compañeros de trabajo, o unos amigos. ¿Qué voy a hacer yo como cristiano? Que mi fe tiene que ser una fe que genere frutos y que a través de mi fe el concepto de salvación que no es vida eterna, sino que otro se vea beneficiado a tal punto que le salve de la situación en la que está, pueda ver hecha realidad, ¿verdad? Mi fe. Lo voy a explicar. Ellos dicen que tienen fe, ese grupo de hermanos al cual Santiago en primera instancia está escribiendo, pero les hace falta la manifestación de esa fe en su vida diaria, ¿verdad? La pregunta que se hace es si esa clase de fe sería adecuada para salvar a alguien. Algunos en todo este conflicto, ¿verdad? ¿A qué se refiere Santiago? Han captado el espíritu de la pregunta. ¿Podrá tal fe salvarle? Lo que al final podríamos concluir. Otra pregunta que se debe considerar al interpretar este pasaje tiene que ver con el significado de salvación. Yo decía hace un momento, ¿verdad? Al encontrar esta palabra se supone que se refiere a la salvación eterna en Cristo. Eh, pero dentro de la escritura de Santiago se debe reconocer que la palabra en sí fue usada con mayor frecuencia para describir la salvación de algún peligro o alguna adversidad, ¿verdad? Entonces, mi fe puede salvar a alguien de algún peligro o de alguna adversidad cuando yo pongo en práctica mi fe, cuando yo ayudo aquel necesitado, le puedo salvarme. Mi fe salva, ¿verdad? Porque estoy ayudando a alguien. Parece mantenerse este uso común de la palabra en estos dos casos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Tanto en el pasaje de Filipenses capítulo 2 versículo 12 la iglesia enfrenta una circunstancia difícil, ¿verdad? La palabra salvación se usa en un significado normal para referirse a la solución de un problema del cual esta iglesia está atravesando, ¿sí? No estamos hablando de salvación, vida eterna, estamos hablando de salvación, ayudar a alguien en algún peligro o en alguna adversidad. Mi fe, ¿verdad? Lo que yo creo en Cristo, lo que yo tengo en mi mente de conocimiento de la palabra de Dios, ahora tiene que actuar de tal forma que otra persona se vea beneficiada físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, materialmente, ¿verdad? Y Santiago dice, entonces mi fe, que es viva, está obrando de tal manera que está generando salvación a otro, ayuda a otro, está sacándole de la situación difícil en la que está, ¿verdad? Hermano, yo sé que usted tiene un problema económico, vamos a orar. Yo le doy la gracia, hermano, por orar, pero necesito el dinero, ¿sí? No estoy diciendo que la oración no es importante, ¿cómo no? Pero ahorita necesita dinero, pues necesita comprar comida, ¿verdad? O necesita pagar un recibo de la luz, o necesita, en la situación en la que se encuentra. Sí, vamos a orar, hermano, para que pueda haber un trabajo, que Dios provee un trabajo. Pero usted necesita en este momento, aparte de la oración, que es muy importante, solucionar ya la situación en la que usted se encuentra. Mi fe me lleva, mi conocimiento de la palabra de Dios, con todo lo que hemos visto en esta semana, ¿verdad? La suma del conocimiento, la suma de todo lo que está pasando de transformación en mi vida, me lleva a como usamos la palabra, ¿verdad? Bien bíblica y cristiana en nuestro ámbito, nos lleva a bendecir a otra persona. Entonces yo ya no solo vengo y digo, mire, Dios le ama. Ahora vengo y le muestro que Dios le ama. ¿Cómo? Bueno, usando mis bienes para que una persona se pueda salvar del problema que tiene. Y Santiago dice, pero usted también tiene problemas, usted también está en sufrimiento.
pero lo hemos visto las semanas anteriores, ¿verdad? Pero en esa angustia y en ese sufrimiento que usted tiene dos opciones. O se enfrasca más y se hace más egoísta, dice Santiago, al punto de decir, mi vida es tan miserable, pero yo adoro al Señor, lo amo y todo, y entonces todo lo que tengo que usarlo para mí, porque tengo una gran necesidad. Y Santiago dice, bueno, eso es lo que han estado haciendo, pero hay otros que están teniendo también necesidad parecida a la suya o diferente o peor. Entonces, usted que tiene un poco, venga y ayude a aquel que no tiene. No piense en usted mismo, ¿verdad? Piense en el amor de Dios para los demás y participe con lo poco que tiene en salvar a otro, de la angustia, del problema que tiene. Ahora, esto es lo que Santiago está planteando a este grupo de cristianos. Sí, dice Santiago, entiendo el problema, la gran problemática que ustedes tienen. Es un serio problema, ¿verdad? Han sido echados de sus casas, de sus trabajos, de su lugar donde vivían y andan lejos de donde nacieron, donde crecieron y andan viendo cómo salvan su vida. Pero también hay otros que están en la misma condición. Usted tiene un poquito más, ayude. Usted no tiene, pero lo poquito que tengo, ayude y ayudémonos unos a otros a tal punto que esa situación de aflicción, ese problema, ¿verdad? Llámese como fuera, también en algún momento se pueda compartir. Y entonces la carga entre todos va a ser mucho más liviana. Pablo dice, ahí, ¿verdad? Podríamos nosotros soportar unos con otros y mostrar el amor de Dios, que lo sabemos, que lo entendemos teóricamente. Pero Santiago dice, vámonos ahora a la práctica. Filipenses hace esa referencia también. Ahora, en medio de la aflicción que estos judíos están sufriendo, que estos creyentes, ¿verdad? Por causa de Cristo están teniendo y que dicen que tienen esa fe, Santiago les pregunta cómo pueden decir que tienen fe si esta fe no se manifiesta en lo que hacen frente a las circunstancias difíciles. Y pueden decir que son cristianos, ¿verdad? Y hace dos preguntas. ¿Para qué les sirve tal fe? Y la siguiente pregunta, ¿les va a remediar el problema esa clase de fe? ¿A acaparar todo? ¿A no pensar en la otra persona? ¿Les dará esa fe una salida? Ahora, aquí hay el problema, ¿verdad? Tenemos fe, pero no la manifestamos. Ahora, Santiago dice, pero también podríamos manifestarla. Y la ilustración demuestra cuál es el problema específico, donde han dicho que lo tienen fe, pero sus obras lo han negado, ¿verdad? Esa fe que dicen tener al momento de participar, que no lo hacen, niega esa participación que no hacen, niega la fe que ellos dicen tener. Se trata de los que tienen necesidad de ropa, de comida. El problema era común en esos días cuando muchos perdieron los trabajos, ¿verdad? Cuando estaban sufriendo escasez. En esa aflicción los hermanos se limitaron a decir, y ahora muchas veces escuchamos la expresión, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano, oraremos por usted, pero no hacían nada por ayudarles. Y era lo que Santiago está poniéndole fuerza, ¿verdad? Jacobo le pregunta, ¿qué clase de fe será esta? O sea, ¿cómo pueden decir que están aprendiendo de Cristo? ¿Cómo pueden decir que están viviendo el amor de Dios y no están haciendo nada? Porque no se están arriesgando para ayudar a los demás. ¿Por qué no lo están haciendo? Dicen confiar en Dios, pero cuando hace falta la comida, la acaparan, ¿verdad? Santiago a ese grupo de hermanos, yo a lo mejor habrá alguna coincidencia entre nosotros ahora. Esperaría yo que no, ¿verdad? No la comparten en una manera que manifieste su fe, ¿verdad? A esto Jacobo insiste en que es una fe viva la que debe de producir obras en ellos que muestren a Cristo en lo que hacen, en lo que participan, y no solamente se queden con la expresión, ¿verdad? De que son cristianos, de que sus vidas están siendo transformadas, ¿verdad? Lo que era hace 10 años, ahora ya no.
Pero Santiago dice, pero no se ve esa transformación, no se ve esa vida cristiana en ustedes, les dice Santiago. Se puede ilustrar y hay dos ejemplos ahí, ¿verdad? Llega un hermano a la casa a la hora del almuerzo, solo queda poca comida, al llegar el hermano se da cuenta que no tiene comida, la pregunta es, ¿qué hago? El poco de comida que tengo y que todavía de este poco pensaba que me iba a alcanzar para mañana, la comparto ahora con estos mis hermanos o sigo guardando este poquito de comida para mañana. Puedo compartir lo que tengo hoy y esto me lleva a que mañana no sé si voy a comer. Entonces Santiago dice, si usted confía en Dios, va a haber comida mañana. Y alguien ahorita pues, podría estar juzgando y diciendo, ay, mano, hay que ser previsor. Ven, ven. Pero hay alguien que tiene necesidad en este momento, ¿verdad? Hay otro ejemplo de una situación ahí, ¿verdad? Con un grupo de, de, de hermanos dentro de una casa que se reunían y compartían en un momento difícil políticamente, ¿verdad? Al llegar el momento difícil, el miedo les llevó a no visitar a la hermana que estaba pasando un momento difícil y terrible por la pérdida de su esposo. Ahora, hay que irla a visitar, pero si voy a visitarla, me pueden meter preso o me pueden matar por la situación política que hay hoy por hoy. ¿Qué hago? Es la pregunta. Hermano, Dígame. hay un ejemplo muy bonito de esto que usted está hablando, porque se puede hacer, como usted lo está diciendo, en muchas maneras, pero en Lucas 5:17 nos enseña esto mismo de cuatro amigos que tenían un paralítico en una camilla. La reunión no cabía la gente, Jesús estaba ahí, ellos sabían que el sanador estaba ahí y lo subieron por el techo. Y cuando lo bajaron, Jesús dijo, por la fe de ellos, eres sano, levanta, toma tu lecho y anda. Hermano Héctor, Sí, ¿me escuchó? ahora sí, ¿No me escuchó? Este, solo la parte de la historia donde los amigos decidieron llevar al paralítico, hasta ahí se escuchó. bueno, sí, porque Jesús estaba en una casa y la Ujú. casa estaba llena, no cabía la gente, no podían entrar, pero ellos decidieron accionarse, lo pudieron haber dejado en el suelo, lo pudieron, no, ¿cómo no podemos entrar por la puerta? Dejémoslo aquí ya. Pero ellos tuvieron en su corazón, subir por el techo, hacer un hueco, bajarlo y llegarlo hasta los pies del maestro. Y cuando el maestro se dio cuenta de eso, el maestro dijo, por la fe de ellos eres sano, toma tu lecho y anda. Entonces ahí vemos un ejemplo, que muchas veces puede ser sí material, pero en este caso, fue la acción de ellos para que él tuviera sanidad y salvación. Este es un buen ejemplo, ¿verdad? De hermanos, diría yo hermanos, ¿verdad? Que tienen conocimiento, que son bien bíblicos, pero que también actúan en la necesidad que otra persona puede tener. Y la expresión, como usted bien lo dice, de Jesús es bien importante, ¿verdad? Al actuar de la fe de alguien, por la fe, por las obras que ellos hicieron, ¿verdad? No te están salvando por la eternidad, pero sí te están dando salvación a la crisis que tienes en este momento. Toma tu lecho y anda, ¿verdad? Por la fe, porque ellos decidieron creer que Jesús le iba a sanar, pero entonces lo agarraron y trabajaron y caminaron y se esforzaron, ¿verdad? Obras, están obrando y le llevaron y ya usted nos explicaba toda la escena, ¿verdad? Entonces, muchas personas
van a ser salvas por nuestra fe, con el entendido de la expresión de Santiago. Van a solucionar su problema, van a salir de la crisis, van a remediar el sufrimiento que tienen, tal vez momentáneo, o lo van a remediar por completo por el actuar de nuestra fe, ¿verdad? Por la obra que nosotros vamos a hacer. Y Santiago dice, no es posible que un cristiano, ¿verdad? No quiera actuar, no quiera obrar. ¿Cómo es posible que no se muestre su obra, ¿verdad? Esa persona, al verse beneficiada, si no es cristiano, va a querer saber qué pasa, va a querer saber por qué se le ayudó, va a querer saber qué movió al hermano a hacer esa obra que hizo. Y entonces eso se va a generar para que haya un buen momento para decir, Dios me llevó, Dios me impulsó, Cristo me movió a hacer esto. ¿Cuál Cristo? ¿Verdad? ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Dios? Ah, este Dios. Y yo podría decirle a alguien que está en la calle, ¿verdad? Mire, voy a orar por usted, o Dios le bendiga, ¿verdad? O llevarle un plato de comida y decirle, Dios le ama, dándole ese plato de comida, ¿verdad? Que sería diferente que esté aguantando hambre y le diga, Dios le ama. Y si yo fuera, me quedaría pensando y decir, y si Dios me ama, porque no he comido todavía, ya llevo 4 días. No entiendo cómo es que Dios me ama, ¿verdad? Pero mi fe, actuando, llevando ese plato de comida, diciendo, que está, mire, Dios le ama porque me ha traído a mí. Y Santiago dice, teniendo una gran necesidad ustedes, participan, ¿verdad? Hay que participar, no solo acaparar, participemos. Aquellos que están pasando también una circunstancia difícil. Y entonces, seamos el grupo que deberíamos de ser, ¿verdad? Seamos los hermanos que deberíamos de ser al ver la necesidad de alguien y participar. Entonces, esta persona se va a dar cuenta que Dios le ama, ¿verdad? Va a entenderlo en su angustia, en su aflicción. Y Santiago está diciendo a un grupo de personas que también están en angustia y en aflicción, que vayan y participen, que vayan y obren, ¿verdad? Es bien interesante el detalle de Santiago. No nos quedemos solo con la información en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿verdad? Y seamos buenos cristianos teóricos. Santiago dice, hay que ir y participar. Nuestras circunstancias son iguales hoy en día, ¿verdad? A la que estos hermanos estaban teniendo en lo material, en lo físico, en lo emocional, en lo económico, hasta en lo espiritual. Todos nos enfrentamos a momentos difíciles a través de nuestra vida. Ahora, hay una serie de preguntas que igual yo digo, espero ustedes la hayan leído. Algunos quizás han dado respuesta, otros probablemente no. ¿En medio de cuáles circunstancias nos preguntaría Santiago en cuanto al valor de nuestra fe? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestra fe en acción? Dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? O en las circunstancias en las que nos encontremos. ¿Cómo nos pide Dios en las circunstancias en que nosotros vivimos? Que manifestemos nuestra fe por obras. Y es que este grupo de personas le estaba Santiago escribiendo a personas que estaban pasando una crisis, diciéndoles, hermanos, en esa crisis que usted tiene, ponga en práctica su fe. Hay otros que están en la misma situación o en una situación peor. Hay que mostrar nuestra fe, hay que participar con ese grupo de hermanos para ayudarles a solventar o por lo menos a que se den cuenta que no están solos, pero no solo, aquí voy a ocupar esta expresión, ¿verdad? Llegar con las manos vacías, sino que vean que no somos cristianos teóricos nada más, ¿verdad? Sino que eh, estamos en la misma situación de crisis, pero aquí estamos a la par, compartiendo. No tenemos. Y quizás como el ejemplo anterior, lo que voy a ocupar mañana para comer, se lo quiero compartir ahora a usted.
y vamos a ocupar la expresión que para algunos quizás dirá, muy trillado, ¿verdad? Mañana Dios va a proveer, pero esa es la fe, ¿verdad? Que tenemos. Y porque creo que Dios va a proveer mañana, comparto lo que tengo ahora. ¿Cuál prueba enfrentamos en la que debemos arriesgarnos para dar evidencia de nuestra fe práctica en el Señor, ¿verdad? Santiago está impulsando a este grupo de hermanos a arriesgarse, a mostrar su fe en ese momento difícil en el cual podían hasta perder su vida. Y Santiago les anima a, no importa si va a perder su vida, pero que su fe se pueda mostrar. Ahora, en la iglesia, yo predico así y se van todos los hermanos. Nos quedamos sin congregación, ¿verdad? Porque esto no es práctico, ¿verdad? Esto, esto, es- esto es suicidio, hermano, lo que usted está diciendo. Pero Santiago se lo hace ver a este grupo de hermanos. Y parece que también podríamos aplicarlo nosotros a nuestra vida, ¿verdad? En la necesidad de otros, en la circunstancia difícil que otros tienen. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a participar? Ahora, considere con su propia vida. ¿Habrá algún área de su vida donde Dios le pide que manifieste su fe por medio de sus obras en estos días? ¿Habrá algo hoy en día? Y cada uno sabrá, ¿verdad? Ahí donde se congrega, donde vive, donde trabaja, habrá algo que, o alguien con el que yo tenga que mostrar esa manifestación de mi fe, ¿verdad? Podría ser. Aunque el pasaje se basa en una verdad doctrinal y enseñanza de doctrina sana, el enfoque es bien práctico, ¿verdad? El punto en que nuestra fe viva se debe demostrar, ¿verdad? O yo diría, bueno, al hablar de esta fe viva, es lógico que estamos pensando también en una fe muerta. Santiago no está indicando que estaba viva y que después murió. No, no dice eso, ¿verdad? Se refiere a la naturaleza de la vida. Lo que tiene la vida produce alguna clase de fruto. Eso es sentido común, ¿verdad? Una evidencia externa de la vida que existe dentro. Ahí, ¿verdad? Si usted está vivo, tiene que dar fruto. Si su fe es una fe viva, se tiene que ver. Y la forma para que se vea es la obra, ¿verdad? La fe también es así. Una fe verdadera tiene vida. Por eso una fe viva siempre produce fruto. Cualquier fe que no produce fruto es una fe muerta o es una fe inútil. El principio básico se ilustra en el capítulo 2 versículo 19, ¿verdad? Santiago todavía es más fuerte y dice, miren, los demonios creen en Dios. Eh, ahí, punto. Ellos creen y tiemblan, dice. Pero su creencia no afecta el estilo de vida de ellos. Es decir, ellos hacen lo que quieren sin someterse a la autoridad de Dios. Por eso su fe en Dios no sirve para nada. Aunque tiemblan delante de Dios, su miedo no produce obras y es, por lo tanto, sus obras inútiles para la obra de Dios. Así puede suceder también con nuestra fe. Si no produce obras, nuestra fe no vale nada. Y nos pone dos casos, ¿verdad? El caso de Abraham. Abraham, dice Santiago, fue un hombre que creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Capítulo 2 versículo 23 hace esa referencia Santiago de Abraham. Ahora, luego su fe es puesta a prueba y Dios le dice, bueno, tu único hijo, Isaac, ¿verdad? Quiero que hagas este sacrificio y lo entregues a mí. Y Abraham pudo haber dicho, sí, tú me prometiste que iba a haber una descendencia tan grande que no se iba a poder contar. Pero si solo Isaac es mi único hijo, ¿verdad? ¿Cómo me pides eso? ¿Cómo me pides que lo sacrifique? No tiene sentido. Entonces yo quiero la descendencia. Te creo, pero no estoy dispuesto a ser obediente, a obrar en lo que me estás pidiendo. Creo en ti, pero no lo voy a hacer. Mi fe es muerta, ¿verdad? Pero dice que Abraham hizo exactamente lo que Dios le pidió.
Y a lo mejor usted ha leído la historia, la ha escuchado, y Dios estuvo pronto para decir, tranquilo, quería saber nada más tu obediencia, ¿verdad? Quería saber tu disposición. Sí, sé que confías en mí, a tal punto que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios pedía, no importando la descendencia, porque él sabía que Dios podía hacer lo que quisiera, en la forma que él quisiera, y estuvo a la disposición de Abraham, ¿verdad? Luego, Santiago pone otro ejemplo, ¿verdad? Rahab, una mujer con un estilo de vida perdido, ¿verdad? Pero que cuando escuchó del pueblo de Israel, ¿verdad? Y las obras que Dios hacía, confió en Dios. Y también hemos leído o hemos escuchado la historia, arriesgó su propia vida al esconder a estos espías y después decirles cuál era el camino que debían de tomar para explicarle al pueblo de Israel todo lo que implicaba Jericó. Confió en Dios y se arriesgó, ¿verdad? Entonces Santiago pide a este grupo de hermanos, evidentemente nos lo pide a nosotros, que confiemos en Dios, ¿verdad? Que tengamos fe en Dios, pero también pide algo más y es un poco más fuerte, que se exponga, ¿verdad? A una pérdida personal por causa de la fe en medio de alguna aflicción. No nos podemos, dice Santiago, quedar con los brazos cruzados o acaparar para nosotros cuando otros están teniendo necesidad. Debemos de exponernos, debemos de ir, debemos de ser prácticos y ayudar a aquel que lo necesita, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer, dice Santiago. Yo creo que, estoy tratando de parafrasear, ¿verdad? Yo creo que creen en Dios, yo creo que confían en el Señor, yo creo que ustedes manejan y conocen todo lo que implica la palabra de Dios. Y Santiago dice, ahora solo pongámoslo en práctica, ¿verdad? Y es tan específico el punto a este grupo de hermanos que entre líneas va figurado el hecho de podrían hasta ser puestos en prisión, podrían hasta perder su vida por mostrar su fe de una forma práctica. Pero Santiago dice, hay que hacerlo. Hoy por hoy, en muchos de nuestros países hay libertad, ¿verdad? De la vida cristiana, de mostrar la vida cristiana. No, no todos, hay dentro de nuestros países, hay lugares, hay regiones donde no es al 100% o no hay libertad, ¿verdad? Pero los que tenemos libertad para expresar nuestra fe, gracias a Dios, ¿verdad? Los domingos, los días de culto, vemos cantidades de hermanos con sus Biblias, van al culto, van a una casa de oración, hay reuniones, esto, todo, ¿verdad? Y qué bueno, pero hay lugares dentro de nuestros países, regiones bien específicas, donde todavía no es permitido, ¿verdad? Donde reunirse es exponerse a morir, ¿verdad? Y probablemente tengamos que mostrar nuestra fe al momento de participar, ¿verdad? Sé que 5E en algún momento, pensando en México, pensando en regiones donde el Evangelio todavía no es muy bien visto, está yendo con grupos de hermanos, grupos de pastores a enseñar la palabra, a capacitar, a mostrar, ¿verdad? Lo que Dios dice en la palabra. A lo mejor alguna vez seamos invitados, ¿verdad? Usted dirá, uy, pero ir a donde me están invitando es peligroso. Vamos y expongamos la palabra de Dios. No vayamos tan lejos. Habrán vecinos que tal vez ni conocen que somos cristianos o que nos ven con la Biblia debajo del brazo todos los domingos y sabemos que están pasando crisis, momentos difíciles. Podríamos ir y predicar con la práctica de nuestra fe, que son las obras, a ese grupo de personas, ¿verdad? Sean o no sean cristianos. Santiago dice, nuestra fe debemos demostrarla, debemos de participar, nuestras obras se deben de ver, debemos de dar fruto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad?
Hermano, Sí, este, hermano. Santiago es ya contundente en el último versículo, en esta versión, nueva versión internacional, es contundente y bueno, les dijo todo lo que usted acaba de decir, pero en el versículo 26, en el último, les dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es. Sí, eso es. Santiago está siendo bien claro, ¿verdad? Ahora, no estamos hablando de fe, salvación, no estamos hablando de que las obras nos salvan. Yo creo que he tratado de que quede claro el punto. Santiago está haciendo un énfasis bien práctico de nuestra fe, ¿verdad? Sí debemos de salvar a aquel en necesidad, a aquel en angustia. Nuestra fe va a ir y salvar a aquel que está pasando un momento difícil, ¿verdad? Con nuestra participación. Ahora, y el punto de Santiago, ¿verdad? ¿Podría morir alguien en esta participación, en este ir y actuar? Podría ser, ¿verdad? No, no quiero que quedemos en lo romántico, ¿verdad? De la petición de Santiago. Santiago está diciendo, quizás estemos dispuestos hasta morir, quizás tengamos que morir en la participación, que nuestra fe se convierta en obras vivas, quizás implique morir. Y dice Santiago, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Si así fuere, ¿verdad? Si así fuere. Quisiera decirle, hermanos, primero Dios que no, ¿verdad? Pero cada uno tiene su llamado. Y en el mostrar nuestra fe, eh, cada día quizás tengamos que morir también al nuestro yo, ¿verdad? A nuestra comodidad, a nuestro, el tener, ¿verdad? El despojarme, para algunos es, quizás sería muerte, ¿verdad? O en algún caso también podríamos hablar de lo físico, ¿verdad? Una muerte física, exponerme a tal punto que tenga que ir preso, que tenga que morir, ¿verdad? Por eso decía, en nuestros países, casi que la mayoría de nuestra región es permitido nuestro libertad, ¿verdad? De nuestra fe. Hay lugares que todavía no, y hay estrategias y hay cómo caminar, cómo hacer, pero vámonos al otro lado del mundo y vemos las noticias, están matando cristianos, ¿verdad? Están matando familias por decir que son cristianos. Y esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. La fe tiene un costo, la vida cristiana tiene un costo. Si creemos que solo es una moda, es divertirse, es bendición, ¿verdad? Qué bueno por lo que piensan así, pero hay un costo, ¿verdad? El ser discípulo de Cristo tiene un costo, ¿verdad? Y eso también yo quiero que lo entendamos. Y si usted dice, no, yo entro, yo soy discípulo de Cristo, tenga claro que dentro de las bendiciones de Dios también van a haber algunos momentos, momentos de angustia, momentos difíciles, momentos terribles. Pero si practicamos lo que Santiago dice, en esos momentos de angustia terribles, habrá un hermano que va a estar ahí, ¿verdad? Mostrando su fe también, ¿verdad? Nosotros mismos mostrando nuestra fe y entonces haciendo una cadena, ¿verdad? De apoyo, de ayuda, en el cual no nos sintamos solos. Y esto es lo que en algunos momentos pasa. Mucho cristiano está solo, peleando la batalla solo. Y Santiago dice, debemos de estar juntos. Si estamos en unidad, entonces la batalla va a ser mucho más fácil. No es que no va a haber, pero va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Hay unas preguntas al final. No le doy seguimiento a la pregunta, que lo leamos, que demos respuesta, porque son bien personales, ¿verdad? Yo sí le pediría que usted las lea, escriba, ¿verdad? Como es suyo, escriba ahí con confianza, ¿verdad? Diga, no, yo no quiero mostrar mi confianza en Dios, yo no quiero participar, yo, mis obras son solo para mí, amén. Y Dios puede ir haciendo, ¿verdad? En el corazón de cada uno la obra que él estime. O usted dice, no, hombre, si yo un dólar tengo, yo
participo con $2. ¿Cómo? No lo sé. Y mañana siempre tengo otro dólar, ¿verdad? Porque Dios me provee. Amén. Entonces, cada uno tiene su forma, ¿verdad? Y el punto aquí es, y yo quiero cerrar con esto, nuestra fe se debe demostrar, ¿verdad? Se debe demostrar. Otras personas deben de beneficiarse por nuestra fe, ¿verdad? Especialmente aquellos que están en angustia. Ahora amarremos la semana pasada. Mi fe no se va a mostrar con aquellos que yo sé que van a favorecerme después, porque entonces estoy haciendo acepción de persona y estoy viendo mi beneficio. Mi fe se va a mostrar con aquellos que yo sé que hoy necesitan y que probablemente nunca les voy a volver a ver o yo sé que nunca me van a poder regresar esa expresión que yo tuve de fe para con ellos, esa expresión práctica, ¿verdad? De mi fe. Yo sé que no lo van a, y si lo hacen, gracias a Dios, pero no es lo que yo espero ni deseo, ¿verdad? Así es que, hermanos, llego hasta aquí. Comentarios, algunos han comentado, preguntas, si no, vamos a orar y nos vemos el próximo martes. Tal vez un testimonio que le puedo contar rapidito. ¿Y hermano? Viera que en el 2010, yo nunca había salido de Costa Rica y nos llegó una invitación, como evangelistas, y fue a Xochimilco, México. Y yo iba todo feliz y decía yo, qué bendición. Este, Fue en el 2010, yo podía tener 15 años de estar en el Señor y decía yo, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor nos está llevando a las naciones, vamos a ir a evangelizar. Y yo iba feliz y yo me imaginaba que seguro era una iglesia grande y que nos iban a atender bien y todo eso, ¿verdad? Ese era el pensamiento mío. Y primera vez de salir de Costa Rica. Y cuando llegamos fue a un lugar que creo que se llama Nativita La Joyita. Por ahí anda el nombre de la ciudad, que es cerquita, cerquita después de Xochimilco. Y cuando llegamos, hermano, ya era un lugar, sumamente de gente muy pobre. Era un lugar, donde había una religiosidad, siguiendo un montón de cosas. Y, y bueno, totalmente, nosotros dormimos en un cuarto, 6 personas, y, y ahí tuvimos que poner toda la fe, tuvimos que poner la obra, el escenario que había. Ahí nos llevó el Señor y lo hicimos con tanto amor y tanto trabajo que tuvimos que hacer de diferentes maneras. Se hizo, y fue un lugar que fue una bendición, y no era lo que uno pensaba. Ahí el Señor me enseñó, ¿verdad? A que es donde Él quiere que lo manda a uno, ni que tampoco es donde uno cree que va. Y fue más bien compartir con ellos, ayudarlos a ellos, con obras, comprábamos comidas entre todos y fue una experiencia tan linda, tan grande por una semana. Qué bueno, hermano. Esto es, sí, o sea, morir a uno mismo, ¿verdad? La comodidad de la casa, la comodidad de donde uno vive. Solo el hecho de ya pasar una frontera y tener que andar su pasaporte cerca de usted, ya perdió la comodidad, ¿verdad? Es parte de, es parte de. Si es que eh, lo que Santiago nos hace mención, tenemos una fe grande, ¿verdad? Evidentemente, todos nosotros. Ahora, esa fe, pongámosla en práctica, ¿verdad? Mostremos el amor de Dios hacia las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que están en angustia, en aflicción, ¿verdad? Ahora, Santiago se lo está escribiendo a un grupo que está pasando un momento de aflicción también, a un grupo de personas que ha perdido sus casas, sus trabajos, sus familias, que están lejos de su país. A ese grupo de personas le está escribiendo, que están viviendo una situación terrible económicamente, materialmente, físicamente, emocionalmente. A este grupo de personas, Santiago les dice, mire, tenemos que ir y mostrar nuestra fe de una forma práctica. Debemos de ir y consolar a aquel que necesita.
compartirle a aquel que necesite. Usted dice, hermano, pero si el que necesita soy yo, amén, vaya y comparta a otro también, ¿verdad? Porque ahí vamos a también recibir consuelo nosotros. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Para continuar con este estudio de Santiago. Oremos. Padre, gracias esta noche que nos recuerdas que nuestra fe debe de ir de la mano con nuestras obras para poder salvar a otros de la angustia, del problema que se puedan encontrar. Bendícenos y ayúdanos a ser práctico lo que estamos aprendiendo de ti, a ser cristianos que podamos participar de las necesidades que otros tienen. Provéenos, Señor, te lo pido, ayúdanos en las aflicciones, en las angustias o en las persecuciones que cada uno pueda tener. Y dentro de esa situación terrible, que también nosotros podamos ser luz para otros, Señor. Ayudar, que puedan ver en nosotros tu amor, Señor, reflejado en nuestra vida, participando en la necesidad de otros. Te pido que nos bendigas esta semana, que nos ayudes, cada uno en la necesidad que tiene y que podamos, Señor, poner en práctica de verdad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.